Tercer miembro de la comisión, ya parte formalmente como comisión respectivamente. Vamos con la cuenta, señor secretario. Presidente, en sesión del Senado el día 31 de mayo pasado se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión, proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señor Sandoval, señora Gatica y señores Durana y Espinosa, que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 de 1976, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la exigencia de fundamentar las resoluciones que indica, radicándose entonces en esta comisión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, nosotros vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Se encuentra el jefe del Departamento de Gestión Urbana de la División de Desarrollo Urbano, señor Matías del Piano. La asesora legislativa la tenemos también, la señora Janet Tapia, en vía Zoom. Y del Servio de la Región Metropolitana, el subdirector de Operaciones Habitacionales, don Roberto Araya. Así que le damos la palabra inmediatamente porque tenemos una jornada bastante apretada el día de hoy, así que le damos la palabra al señor del Piano para que pueda exponer lo que la semana pasada no alcanzamos a desarrollar. No sé si ahí está prendido el... Sí, ahí está prendido. Bueno, de partida muchas gracias por la instancia. Nosotros con Roberto y con el ministro estábamos prestos a poder tener esta conversación. Ojalá hubiese sido en el marco de la conversación de la semana pasada, puesto que entiendo que había más asistencia y estaban las dirigentes, estaba la señora Viviana, la señora Pilar, que para nosotros también son importantes, tanto el trabajo que han realizado como contarles cómo ha ido avanzando y cómo ha ido modificándose este programa. Voy a poner la presentación en breve, pero antes quería referirme a algunas materias que me parecen centrales. Pero para Sí. clarificar, porque todavía ellas estaban reunidas hoy día van a estar viendo la sesión. Están conectadas, Sí, perfecto, sí. Ya. No conectadas, pero viendo la sesión. Viendo la sesión, impecable. Entonces un saludo importante para ellas. Creo que hay algunas cosas que es importante destacar respecto de las cosas que se mencionaron. Yo tomé algunos apuntes de ellas. Primero es que el año 2016 a la ministra del entonces, ministra de Vivienda y Urbanismo, a la ministra Zabal, se le hizo una interpelación en el Congreso a propósito de la existencia del programa Segunda Oportunidad. Bien. El programa Segunda Oportunidad tuvo una muy mala evaluación de parte de la DIPRES. Fue una evaluación bien lapidaria, digamos, no existía un problema definido, no existía una estrategia detrás para poder abordarlo, y la verdad que sin ahondar en más detalles, yo diría que se basó más bien en una señal política más que en un programa o en una política pública. Ese programa que fue objetado por la DIPRES y cuyas conclusiones del análisis se hizo un estudio, de hecho se contrató un estudio al PNUD que fue entregado en el año 2015, indica que debido a sus escasos resultados entre el año 2013 y 2015 se debe transitar a un nuevo programa, ¿no? Pero que en definitiva la lógica de asignar subsidios para que las familias salgan de los conjuntos habitacionales sin un plan acordado entre... Iniciamos formalmente la sesión. Perfecto, gracias. Acordado con las autoridades, con los gobiernos locales y acordado, digamos, iniciar un proceso de movilidad habitacional, con lo doloroso que significa, como lo vimos en las imágenes anteriores, de la sesión anterior, sin tener claridad de lo que va a ocurrir en ese territorio, era una apuesta que la verdad que no podía seguir adelante como política pública, insisto. Entonces, bueno, la ministra Paulina Zabal lo que hace es instruir, ¿no es cierto?, sobre el perfeccionamiento de esta iniciativa, cómo poder mejorar la respuesta, porque entendíamos todos que si bien la respuesta de segunda oportunidad no estaba siendo la idónea, la problemática sobre los conjuntos habitacionales, sobre todo los bloques de vivienda, las copropiedades de personas que nunca supieron que se iban a vivir a copropiedades, resultaba crítica en muchos sentidos, y eso había que atenderlo y había que mejorarlo. Los problemas de animales vagos,
la inexistencia de una articulación social que permitiera mantener los bienes comunes, el deterioro progresivo de las áreas libres y de los bienes comunes, la insalubridad en relación a los desechos domiciliarios, la falta de urbanización, la falta de equipamiento urbano, todas aquellas patologías que se concentraban en grandes extensiones como Bajos de Mena, como San Bernardo, como Quilicura, entre otras. Bien. El programa, por lo tanto, el Segunda Oportunidad se reformula. Hay una acción destinada a una combinatoria de herramientas, ¿no es cierto?, que es la asignación de un subsidio más la entrega de un monto por la vía de la expropiación que nos permitía sanear la propiedad en términos de sus eventuales, digamos, falencias en sus escrituras, qué sé yo, permitía sanear el tema de las herencias, etcétera, entre otras cosas, pero le permitía a las familias optar a una segunda asignación de subsidio, por eso el programa se denomina Segunda Oportunidad, y con ello ir a buscar una vivienda en el mercado habitacional existente. O sea, tampoco se pensó que esas familias iban a necesitar una vivienda antes, sino que se les dijo, bueno, aquí tiene un monto de expropiación, tiene un monto de subsidio, entonces usted concurra al mercado a ver qué posibilidades tiene con eso. ¿Mm? O sea, no necesariamente en el mismo lugar, pero lo que terminó de ocurrir es que la gente terminó viviendo en el mismo lugar igual. O sea, por ejemplo, exactamente, pero lo que pasó en particular con el caso de Francisco Coloane es que, claro, la gente hastiada de vivir en departamentos se fue a comprar casas a la población chiloe de al frente, pero que no es una población que tenga mejores condiciones ni habitacionales ni de entorno urbano. Entonces, las condiciones materiales de la familia, las condiciones en torno a las posibilidades de educación de sus hijos, a las posibilidades de salud, no cambiaron sustantivamente, aun cuando el territorio de Bajos de Mena sí ha ido siendo dotado progresivamente de una mucho mejor calidad urbana con la construcción del consultorio, del parque, entre otras, la comisaría, ¿no es cierto?, que está ahí mismo. Y eventualmente lo que quiere impulsar también este ministro y lo que estamos trabajando con él es la construcción de un centro cívico en Bajos de Mena que nos permita instalar un nuevo colegio, que nos permita instalar nuevas viviendas, que nos permita instalar un registro civil, entre otros servicios que están siendo muy demandados por la población en el sector. Es uno de los proyectos que tenemos en carpeta. En definitiva, las acciones referidas al programa Segunda Oportunidad no podían seguir en el esquema que manteníamos porque estaban generando efectos colaterales. Nosotros partíamos el año 2011 con un subsidio, presidente, de entre 12 y 13 millones de pesos. ¿No? Siempre se dan estas dinámicas en que una familia le cobra 1 millón más al postulante y bueno, y al final la vivienda terminaba siendo transada en 13, 14 hasta 15 millones de pesos. Después de la implementación de esta política en Bajos de Mena, las propiedades subieron a entre 20 y 23 millones de pesos. O sea, en 3 años casi que se duplicaron los costos de vivienda en casos bien específicos. No estoy diciendo que esto sea una tendencia, pero en casos bien específicos pudimos observar eso en la aplicación de subsidios de adquisición de vivienda construida. O sea, mandamos a la gente con un subsidio a vivir fuera del conjunto sin garantizarle una vivienda, y hicimos que impactara todo esto en el mercado habitacional del sector de Bajos de Mena. La propuesta de regeneración es una política pública, o por lo menos cuando se diseña y se perfecciona ahora con las instrucciones que nos ha dado el ministro Monte. Es una propuesta de política pública que se crea el año 2016, se parte creando el año 2016, se concreta o se termina de formalizar mediante un decreto, el decreto 18 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y es una política que hoy día el ministro Monte ha mantenido y que es una política que además nos ha pedido perfeccionar, y en eso estamos trabajando. En esta propuesta de regeneración de conjuntos habitacionales, cuyo
existencia está dada por el decreto, pero además tiene una herramienta importantísima introducida dentro de la ley 21.450 de integración social, que nos permite básicamente reformular los bienes de uso público y los bienes privados y las fusiones de copropiedades. Es una herramienta bien potente para poder hacer acciones de regeneración en los territorios y poder, en términos operativos, en términos legales del suelo, digamos, para poder llevar adelante una iniciativa de estas características y no tener que pasar años desafectando un bien nacional de uso público para transformarlo en un lote residencial o viceversa, tomar un lote residencial y poder transformarlo en una vialidad o en un área verde nueva o en un equipamiento como podría ser un jardín infantil, un colegio u otro. Entonces, herramientas existen. La segunda oportunidad, como mencioné, hizo una saturación del mercado. Lo otro que hemos detectado importante es que no siempre los departamentos son malos porque son chicos. Los departamentos son chicos porque viven familias numerosas dentro de ellos. Entonces, esta lógica de que el departamento es malo porque tiene 38 metros cuadrados no es necesariamente algo malo per se, digamos. En Santiago Centro, las inmobiliarias construyen departamentos de hasta 17 metros cuadrados. Entonces, yo no digo que sea la mejor respuesta tampoco, pero un departamento de 38 metros cuadrados para una pareja que eventualmente podría sus primeros años arrendar una propiedad, a lo mejor no es una mala solución. Entonces, esta lógica de que el departamento era chico y que por eso había que demolerlo, yo creo que es una cosa que hay que repensar. Otra cosa son las otras variables, ¿no es cierto?, los otros atributos que describí anteriormente y que sí generan problemas de habitación, de convivencia y problemas urbanos y por lo tanto sí hay que atenderlos. Pero esta lógica de que el departamento es chico y por eso hay que demolerlo, yo creo que hay que dejarla atrás. El problema es el hacinamiento, la falta de alternativas de acceso a la vivienda, los espacios públicos y las copropiedades degradadas, la falta de organización comunitaria y la mala convivencia en estos conjuntos. Si una vivienda acoge más de un grupo familiar, obedece a una falta de vivienda. Ese es el problema. El problema no es necesariamente la vivienda que existe ahí. Y por supuesto que la alta concentración de pobreza en grandes extensiones de territorio, como lo hemos percibido en las comunas que también mencioné anteriormente. El patio es un anhelo que yo diría que está en el ADN de nuestros compatriotas, ¿no? Como que tener una casa con patio es como el sueño del pibe. Pero insisto, creo que las familias que se fueron a vivir a viviendas con patio, no tengo la certeza, pero no sé si están viviendo en mejores condiciones que las que estaban viviendo en los departamentos. El patio es un anhelo muy ineficiente en una ciudad poco densa y extendida y que a futuro tendrá serios problemas de provisión de agua potable. La regeneración urbana es una estrategia para recuperar el suelo urbano. Así estamos, con esa mirada estamos trabajando con el ministro Montes, donde se han convocado los esfuerzos públicos y privados, sociedades mixtas, planes urbanos habitacionales, entre otras iniciativas de recuperación de suelo urbano. Voy a intentar poner la presentación ahora, después de esto que he mencionado. Me interesaría mucho poder responder las preguntas que hayan surgido, pero no sé si tengo... Me dice que no es posible unirme a esta sesión. Para poder hacer la presentación me dice el computador que no es posible unirme a la sesión. ¿Sí? Sí, pero déjame... No sé si es porque tengo... ¿Cómo está la perspectiva? Es que por alguna razón, no puedo abrir aquí. 36. Como que me tira para atrás. Estaba buscando en mi... Estaba buscando en mi... A veces... No Sí. estaba buscando... Eso. 36.053. Está bien, sí, dale, al día con la web.
pago de dividendos. Yo también pago de Sí, Yo también pago de No, yo no pago nada. No, es que no podía conectarse por Pago el vivienda nunca. Soy copropietaria con el banco hasta el 2003. Bien, disculpen. La siguiente, por favor. Entonces, hemos definido este programa, el programa de regeneración de conjuntos habitacionales, como aquel que tiene un objetivo de regenerar conjuntos de vivienda social, ya sea en extensión o sea en altura, cuyo estándar y configuración urbana habitacional presenta accesibilidades, vialidades, áreas verdes y equipamientos insuficientes, deteriorados o irrecuperables, organizaciones comunitarias y relaciones vecinales debilitadas y deficiencia en torno a la superficie y habitabilidad de las viviendas. O sea, aquí lo que hablamos es básicamente de atender tres dimensiones: la dimensión urbana, la dimensión social y la dimensión de la vivienda en este problema que hemos identificado como la necesidad de regenerar ciertos territorios. La siguiente, por favor. Esto solamente para expresar que la idea de la regeneración urbana viene trabajándose desde el año 2014 en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Se ha trabajado en distintos documentos. Chile ha sido mencionado como uno de los pioneros en Latinoamérica en avanzar y en abordar este problema, pero todo constelación, ¿no es cierto?, de documentos y de referencias sobre la necesidad de recuperar el suelo urbano en Chile, por el efecto sobre todo en el encarecimiento del suelo y el acceso al suelo que estamos viviendo en las principales ciudades, llega a plasmarse en la Ley 21.450, en una nueva ley de copropiedad y en una herramienta que estamos diseñando en la División de Desarrollo Urbano, que pretendemos formalizar dentro de poco, que son las zonas de interés público, cuyas definiciones, en donde hemos reunido distintos atributos de las capacidades urbanas de los territorios y de las afectaciones sociales que tienen esto, hemos logrado identificar aquellos lugares donde es prioritario en las ciudades intervenir. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay una imagen del decreto, ¿no es cierto?, que fue aprobado el 17 de mayo finalmente, pero se aprobó a finales del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y donde queda plasmada la metodología de trabajo que implica esta reformulación, este programa de regeneración de conjuntos. ¿Te puedo hacer una consulta? Disculpa. Sí, por favor, presidente. ¿En cualquier comuna del país se puede optar a este programa? Este programa hoy día lo hemos restringido. A ver, sí, podría ser que sí. Podría ser que sí. Pero como mencionaba antes, nosotros, bueno, no sé si ustedes conocen, pero tenemos un catastro de condominios de vivienda social, donde hemos perfilado algunos atributos de antigüedad, ¿no es cierto?, de tamaño de vivienda, entre otros. Y tenemos bien claramente identificado dónde están los conjuntos más deteriorados y dónde están, por lo tanto, las prioridades, por así decirlo, que podría tener este programa futuro. No obstante eso, también hemos atendido, y lo voy a mostrar más adelante, casos relacionados con tsunamis, como ocurrió en el sector de Baqueano, en la Cuarta Región. Hemos atendido conjuntos en Antofagasta, hemos atendido. Me interesa que profundicemos brevemente en el caso de Maule. Estamos trabajando también en Los Ríos y estamos trabajando en la región del Biobío. Pero sí, abriéndose un concurso, como lo expresa el decreto, señor presidente, podría eventualmente cualquier conjunto que cumpla con ciertos requisitos entrar al programa. La siguiente. El programa básicamente tiene 4 cuerpos, se organiza en 4 cuerpos de acciones, ¿no es cierto?, que es una etapa de inserción de un equipo, que para nosotros es ideal que ojalá fuera un equipo municipal o a través de una fundación. Ese equipo realiza un diagnóstico en conjunto con las familias, ahí están descritas las principales actividades, esta presentación va a quedar en sus manos. Se desarrolla un plan maestro en conjunto con la comunidad. Se pasa a la fase de implementación o de ejecución de las iniciativas contempladas en el plan maestro, que incluyen iniciativas en el área social, en el área urbana y en el área habitacional, y finalmente se hace una evaluación y cierre. Esto explicado a grosso modo porque el programa dura cerca de 10 años, digamos.
Y eso es uno de los conflictos importantes que tiene. Un programa que va más allá de los periodos de gobierno, obviamente genera algunas reticencias en las autoridades de gobierno. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. Esta lámina, más que detenernos en profundizar también en ella, me parece importante que el objeto del programa de regeneración, y donde abiertamente reconozco que todavía hemos fracasado, es en la radicación de la familia, no es en la salida de la familia, como se plantea originalmente en la segunda oportunidad. Creemos, por el trabajo territorial y por la experiencia que tenemos muchas de las personas que participamos en este programa y que participamos en el departamento, que es muy difícil conseguir o muy difícil replicar las relaciones familiares y las relaciones sociales y las dinámicas sociales de las familias cuando exportamos a las familias a vivir lejos de sus redes. ¿Bien? Entonces, la propuesta y la apuesta de este programa ha sido la radicación de la familia. Hasta el momento tenemos una baja capacidad de lograr que las familias permanezcan en los territorios, pero en promedio creo que estamos cerca del 35% de familias que sigue participando de este proceso, busca quedarse en el territorio, busca conservar sus redes familiares y de cuidado, y busca sobre todo permanecer en los colegios, en las escuelas y en los jardines infantiles que están dotados en sus territorios. Entonces, entre el 30 y el 35% de la familia permanece. ¿Bien? Ahora, ¿qué era importante la lámina que tenemos presentada en aquí a la vista, digamos? Como les mencioné, tenemos 3 dimensiones que abordamos. La dimensión del plan de gestión urbana, donde abordamos el equipamiento y las áreas verdes, así como las vialidades y el espacio público. Estamos reforzando en todas las líneas del Departamento de Gestión Urbana, que son pequeñas localidades, quiero mi barrio, planes urbanos habitacionales, regeneración de conjuntos habitacionales, más el equipo de suelo. Estamos reforzando la agenda de cuidado, que es una agenda de este gobierno, y nosotros estamos impulsando en esa materia que podamos instalar equipamientos que se enfoquen en esa agenda, ¿no? Llámese centros de cuidado diurno para el adulto mayor, llámese bibliotecas públicas, llámese y capacitaciones, ¿no es cierto?, en materia digital, llámese jardines infantiles y también guarderías de infantes, etcétera, entre otros servicios que permitan a las familias y principalmente a las mujeres poder dejar en ámbitos de confianza a las personas que cuidan y poder desempeñarse en el ámbito laboral. Ojalá también cerca de su vivienda. Obras de vialidad y espacio público. En materia de gestión habitacional, estamos apostando a la rehabilitación de viviendas, como lo estamos haciendo en el caso de Marta Brunet, en la misma Bajos de Mena. Estamos haciendo fusiones de departamentos, estamos transformando esos conjuntos habitacionales, no estamos echando abajo la infraestructura, creemos que hay infraestructura que es posible reciclar y dejarla en una excelente calidad con un excelente estándar de habitabilidad. Estamos instalando EIFs, estamos haciendo cambios de techumbre, estamos generando una envolvente térmica, entre otras cosas que son clave para poder dejar esos inmuebles en las más óptimas condiciones. ¿Quién arma los proyectos? ¿Quién arma los proyectos? Las entidades patrocinantes, señor presidente. Me imagino que todos están familiarizados con el tema. Y el plan de gestión social, bueno, también está la construcción de viviendas nuevas, pero no solamente en terrenos de conjuntos que hayamos demolido, como se hizo en la Francisco Coloane. En la misma Marta Brunet hay una excelente experiencia que nosotros queremos replicar en Renca. En Renca se identificó un conjunto habitacional y se identificó un terreno asociado a ese conjunto habitacional a pocos metros. Esa es la lógica de lo que queremos impulsar. Si hay que demoler algo, tenemos que tener claro dónde vamos a construir las viviendas para esas familias que van a salir. O sea, no las podemos lanzar al mercado, no las podemos lanzar a que busquen su vivienda y bueno, y que les vaya bien. Tenemos que ser responsables en ese sentido y lo que estamos buscando es que si hay una opción de construir una vivienda, como se hizo en Marta Brunet, insisto, la movilidad habitacional de aquellos conjuntos o bloques que se demuelen son prioritarios
esa nueva vivienda es prioritaria para esas familias que van a salir. Bien. El resto del conjunto iremos viendo cómo son las movilidades transitorias. Eso también es un despliegue súper complejo, sobre todo cuando hablamos de 1.200, 1.300 o hasta 2.000 familias o viviendas, como ocurrió en el caso de Vicuña Maquena en la región de O'Higgins. Bueno, y un plan de acompañamiento social, insisto, muy vinculado a la movilidad habitacional, que es un poco la operación que les estaba mencionando recién, a la convivencia vecinal y, por supuesto, relacionado con la ley de copropiedad inmobiliaria y de participación y organización comunitaria. La siguiente, por favor. Me interesa ahora que revisemos los casos y con eso cerramos. Es solamente para que ustedes vean que, en lo personal, creo que este programa necesita algunas orientaciones más específicas en materia de sus objetivos en cuanto a las acciones que realiza, pero también creo que es bueno que veamos que esta iniciativa, dada la flexibilidad que tiene, nos permite abordar los territorios con las particularidades de cada uno de los territorios. La siguiente, por favor. Tenemos un seguimiento. Algo importante, nosotros reportamos trimestralmente, no sé si me van a perdonar, no sé si a esta comisión o a la comisión de la Cámara Baja, un reporte trimestral, insisto, sobre el avance de este programa en particular en las distintas regiones. Remitimos un informe trimestral respecto de este avance. Está muy enfocado todavía en procesos de demolición y movilidad, pero queremos perfeccionarlo. La siguiente, por favor. Estamos trabajando en 20 conjuntos en las comunas de Antofagasta, en la comuna de Coquimbo, en la comuna de Quilicura, en la comuna de Puente Alto, en la comuna de Macul, en la comuna de La Pintana. Estamos trabajando también en la comuna de Valdivia, en la comuna de Concepción y en un par que se me quedan ahí en el tintero, pero los vamos a ver un poco más adelante. Ahí están, sí. Y en la Araucanía, en la comuna de Temuco, en el sector de Los Cóndores. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí nos parecía importante, solo me quiero detener aquí para mencionarles que el componente social, ya sea para la radicación o para la movilidad definitiva hacia otros conjuntos de la familia, ha sido uno de los énfasis que hemos incorporado desde el año pasado, además del tema de la convivencia, que ha sido el énfasis que el ministro Montes nos ha puesto en todas las líneas de trabajo, pero básicamente promover espacios para la participación, el intercambio de ideas, la construcción de la vida sociocultural de los territorios, vincular al Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la ciudadanía, fortalecer la democracia desde los territorios y profundizar en lo que hemos denominado la humanización de las ciudades, o sea, la construcción de una ciudad a escala humana. Creo que algo en que el ministro ha sido muy enfático es que no queremos producir y reproducir, ¿no es cierto?, una ciudad basada en moles me refiero a malls, centros comerciales, ni en strip centers, sino que nos interesa recuperar un sentido de la vida pública, de la vida al aire libre, del ocio, no enfocado solamente en el consumo, sino que también enfocado en las actividades de participación, de conversación, de diálogo, para restituir esa democracia que tenemos un poco debilitada o bastante debilitada en los territorios. El programa se hace parte de ese llamado. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Bien, por ejemplo, les quería mostrar el caso de Antofagasta. El caso de Antofagasta es bien llamativo porque este es un conjunto que en algún minuto se atendió con el programa Quiero mi barrio. Los conjuntos eran conocidos en el territorio como los nichos. Insisto, viviendas que más allá de su superficie revestían complejidades enormes a la hora de poder hacer porque así empezamos a evaluar los conjuntos. Revestían una complejidad enorme en materia de mejoramiento, reforzamiento estructural o ampliación de vivienda, por lo que el costo era tan alto que se decidió demoler y construir un edificio nuevo de 8 pisos en una excelente ubicación en la ciudad de Antofagasta. Creo que más adelante hay una lámina, pero está muy cerca de la costanera, muy cerca de la playa, muy cerca de servicios, y que en el primer piso contempla una batería de comercio
cuyo arriendo le va a permitir a esta comunidad poder captar ingresos para el mantenimiento de los ascensores y de los bienes comunes de las copropiedades, de las distintas copropiedades que va a haber aquí. Siguiente, por favor. Este es el caso de Valparaíso, es un caso en Viña del Mar, perdón, es un caso que se llama Brisas del Mar Nuevo Horizonte. Son 2 conjuntos habitacionales que llevamos hartos años atendiendo. Se hicieron ampliaciones de las viviendas, se demolieron algunos bloques para poder generar nuevas multicanchas, nuevas áreas verdes. El resultado ha sido bastante satisfactorio. Estas obras ya están prácticamente concluidas, puesto que el Congreso está acá. Sería bueno a lo mejor hacer una visita a terreno y que se dieran cuenta del cambio que hubo en este conjunto habitacional. Es un conjunto de alta complejidad en materia social, donde ha habido y sigue habiendo, no lo voy a negar, problemas de narcotráfico que han disminuido. Está muy cerca de las tomas importantes que tiene la comuna de Viña del Mar, pero aún así se logró avanzar principalmente en la promoción de la radicación y de la construcción de un espacio común, de un espacio colectivo y de áreas comunes y de áreas, digamos, de un espacio público de forma colaborativa con los vecinos. Siguiente, por favor. Este es el caso que les mencioné sobre la reconstrucción en la ciudad de Coquimbo. Estamos en una zona muy próxima al humedal, que además se está transformando en parque, el humedal de Coquimbo. Es un edificio en el que estamos innovando bastante, porque la mitad del conjunto es arriendo y la otra mitad es para los vecinos que están todavía viviendo en sus viviendas afectadas por el tsunami. Siguiente. El primer piso, perdón, contempla, solo para el detalle, contempla algunos, como es una zona de inundación, ¿no es cierto? La medida de mitigación aquí es levantar el primer piso y destinarlo a equipamiento, que puede ser la sede social, hay una que va a ser la sede social, hay otro que estamos trabajando con Junji para que sea una guardería infantil, estamos trabajando con servicios públicos para que sean también, para que esté el registro civil, para que hayan cajeros automáticos, entre otras cosas. Este es el caso de las Américas en Talca. Me gustaría detenerme aquí, les había comentado, porque en el caso de las Américas ocurrió que en el gobierno anterior, si bien se impulsaron varias iniciativas de construcción, como el Doña Marta, ¿no es cierto?, que está a continuación del caso de Bajos de Mena, perdón, del caso de Marta Brunet, el enfoque estuvo muy puesto en la construcción de nuevas viviendas, pero no tan puesto en lo que estábamos haciendo que pasara, porque el Estado aquí es responsable, en los territorios donde estábamos interviniendo. Entonces, ocurrió que un funcionario cierto día fue al conjunto habitacional Las Américas, repartió subsidios a viva voz. La gente obviamente desesperada se acercó, digamos, empezó a suscribir los subsidios, recibieron los subsidios y a cambio ellos se tenían que ir del conjunto habitacional. El conjunto habitacional quedaron 4 o 5 bloques completamente desocupados. Se hicieron tomas de esos bloques en corto. Esos bloques terminaron siendo tomados por la organización Tren de Aragua, y hace 2 meses el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, en una acción coordinada con las policías, logró desbaratar la banda, desocupar los bloques y demolerlos, sin antes encontrarnos con viviendas destinadas a la tortura que practicaban este grupo criminal. Entonces, estas acciones de movilizar familias de manera desorganizada o de manera aleatoria están siendo cada vez más peligrosas, entendiendo que tenemos problemas como los que estamos teniendo hoy día en Chile y que se sabe por los medios, ¿no es cierto? Y yo creo que en la experiencia de cada uno que no teníamos la certeza antes de que estuvieran ocurriendo. Entonces, hacer esto de manera, insisto, no planificada, no concordada con los vecinos es de un alto riesgo y por lo tanto estamos tratando de ponerle coto a ese tipo de acciones. Matías, La siguiente. Matías, nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. Porque tenemos, Estoy terminando. Sí, solamente estoy tenemos- en la parte de los ejemplos. De hecho, ya terminé, porque esto es más o menos cómo opera el programa, pero yo creo que con los ejemplos que di queda bastante en claro hacia dónde estamos apuntando. Ninguno de estos casos está detenido, ¿ya?
todos estos casos siguen funcionando, la construcción de la población Francisco Coloane sigue funcionando. Ayer Roberto puede dar cuenta de los detalles, pero se sostuvo una reunión con la empresa constructora que está llevando adelante el caso. Bajo Mena. En Bajos de Mena. Bajos de Mena son varios territorios. Sí. Uno es la Francisco Coloane, el otro es Marta Brunet y hay otros más. Pero en el caso en particular, donde estaban las dirigentes que amablemente asistieron a la sesión anterior, es un conjunto y es una población cuya empresa constructora va a seguir trabajando en la construcción de los conjuntos restantes. Ese es un acuerdo al que se llegó ayer con la empresa Oval, así que en definitiva eso también estaría destrabado. Una sola preocupación, presidente, refiere a los mecanismos que estamos usando para poder allegar familias a estos nuevos proyectos. Yo creo que aquí hay que ser bien claro en que nosotros tenemos un modelo de subsidio que apostaba principalmente a que un comité organizado, es decir, un grupo de familias que se conoce, llegue a presentar un proyecto al Servio. Así funciona el DS-49 y así funcionó el DS-174, que es el programa que existió anteriormente. Pero el Ministerio hoy día tiene que desarrollar mejores herramientas para poder priorizar a las familias que llegan a estos nuevos conjuntos. Nosotros entendemos que existan, prioridades, ¿no es cierto?, políticas, compromisos históricos con familias, eso se respeta, pero tiene que ser parte de los acuerdos a los que se llega cuando generamos una oferta habitacional. Y hoy día esto nos va a empezar a pasar más, porque el Ministerio está trabajando más fuertemente en generar una oferta habitacional, no solamente en producir conjuntos habitacionales asociados a un comité en específico, sino que nos estamos anticipando, ¿no es cierto? Estamos produciendo vivienda y en ese sentido, como lo vamos a hacer en casos como Ferronor, que es parte del Plan Ciudades Justas, como lo vamos a hacer en el caso de San Miguel, a propósito de la compra importante que gestó el ministro durante el año pasado, entre otras iniciativas cuyos terrenos, por ejemplo, nos han traspasado Fuerzas Armadas, etcétera. Vamos a producir esa oferta habitacional. Entonces, tenemos que avanzar en el corto plazo en identificar bien cómo vamos a acompañar a los serbios, a las familias y cómo vamos a hacer transparente este proceso de instalación de familias sin que la gente, o que la gente que lleva esperando 15 años con un subsidio en la mano y que no lo ha podido aplicar, efectivamente lo pueda aplicar y no tengamos tanto problema de saltarse la fila con cosas que no siempre están tan claras. Ahí hay un desafío que creo que como ministerio tenemos que abordar. Muchas gracias, señor presidente, y al resto de los senadores. Muchas gracias. Le doy la palabra un breve minuto a Roberto para que nos cuente un poquito la respuesta en definitiva a las familias que nos dejaron las interrogantes la semana pasada, que yo creo que es lo que todos queremos conocer. Ellas tenían la percepción de que el programa se había paralizado, que no continuaba, se eliminado. Sí, buenos días, presidente, senadores, senadoras. En primer lugar, y como contexto, también reconocer la crisis habitacional que estamos viviendo hoy día como país, las 650.000 viviendas que forman parte del déficit. Como contexto también el plan de emergencia habitacional y también lo que significa los desafíos de poder comprometer 260.000 viviendas hasta el año 2025 y para la región metropolitana 81.155 viviendas. Escenario que para el Servio Metropolitano significó repensar, reestudiar y reevaluar nuestro trabajo en los territorios y en los distintos programas. Para el caso de regeneración urbana, en la región metropolitana tenemos 7 territorios definidos, 3 en la comuna de Puente Alto, donde participaron las dirigentes la sesión anterior. También estamos en La Pintana, en San Joaquín, en Quilicura y en Macul. Nosotros desde el Servio Metropolitano, como ejecutores de la política habitacional, mantenemos todo el trabajo de implementación del programa de regeneración en cada uno de los 7 territorios. El foco hoy día está en poder desarrollar todos aquellos proyectos habitacionales de equipamiento
desde el punto de vista más eficiente y operativo. Efectivamente, para el conjunto habitacional de Francisco Coloane, donde tenemos 3 iniciativas hoy día, eh, eh, 2 de ellas se encontraban con algún grado de complejidad por parte de la empresa constructora y entidad patrocinante Oval de poder seguir desarrollando este proyecto. Sin embargo, en virtud y como resultado de múltiples gestiones, pudimos llegar a la convicción de que pudieran mantenerse trabajando en estos 2 proyectos que equivalen a 43 viviendas, que es la etapa B2, y la etapa C, que son 217 viviendas. Es la misma empresa constructora que actualmente está construyendo 105 viviendas en la etapa B1 y donde lleva un 52% de ejecución de obras. Es importante también mencionar que nuestros equipos en terreno, si bien han sido reformulados los equipos y la forma de trabajo que tenían, también han sido potenciados desde las otras áreas de la institución. Es decir, el equipo de gestión territorial es un equipo conformado con un gestor territorial en cada uno de los terrenos, en cada uno de los territorios que tiene el programa de regeneración, y el cual tiene un soporte también técnico, social, jurídico, que permite en el fondo abordar las distintas materias que se encuentran en cada uno de los territorios. En el caso de Marta Brunet, también, también en Puente Alto, y que también se hizo mención en la sesión anterior, también el programa sigue y se están reformulando la intervención y el desarrollo de los proyectos. Yo quiero darle tranquilidad a las familias y también a todas las personas que están en los territorios, que el programa sigue su implementación, se está focalizando en virtud de acciones a mediano, corto y largo plazo. Muchísimas gracias. Lamentablemente voy a tener que suspender porque tenemos al ministro. Estamos 23 minutos atrasados ya. Le queremos agradecer enormemente su participación, la claridad también de haber manifestado obviamente más algo de tranquilidad a las dirigentes. Y bueno, desearle éxito en el programa. Muchos de ellos también vienen, algunos del gobierno anterior, que siguieron desarrollando su trabajo y bueno, es un tema de enorme relevancia. Así que don Matías, don Roberto, le damos 1000 gracias, le pedimos excusas, pero los tiempos en esta comisión son de repente cortos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Gracias, presidente. Si las colegas diputadas tienen que hacerle alguna consulta, nos hacen llegar acá a la Secretaría para que la responda el señor ministro. Sí. ¿Del ministro? Sí. Suspendemos un minuto para que nos acomodemos. Vamos a reanudar la sesión. ¿Estamos? Que ya. Le vamos a dar las gracias y disculpas al ministro que nos atrasamos 20 minutos, pero también nos vamos a extender hasta las 11:10 para que tengamos tiempo de poder revisar su presentación. Así que le damos inmediatamente la palabra, señor ministro. Aquí tenemos la presentación, la tenemos tanto digitalmente como en papel, la presentación que va a hacer el ministro. El objetivo, entonces, como ya sabemos, es
recibir al ministro, quien nos va a dar a conocer los avances en la elaboración de una propuesta legal para modificar la normativa vigente sobre la subdivisión de predios rústicos y regular el desarrollo de conjuntos residenciales en el sector rural. Yo quisiera, señor ministro, solo partir señalando, como a modo de introducción, hoy día salió la noticia igual en mi región, en el periódico de la región, pero se vuelve a insistir por parte de la Seremi en la confusión que siempre fue el origen de los loteos brujos. Entonces se genera allí, usted tiene claridad que nosotros estamos absolutamente contrarios a los loteos brujos. Entonces ella vuelve en su intervención en el diario a poner que el tema central es el tema de los loteos brujos, cuando lo que yo entiendo que ustedes quieren hacer es una regulación del tema de parcelación de 5.000 metros, para que lo pueda clarificar. Le damos la palabra, señor ministro. Valenzuela. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, muy buenos días, queridos presidentes, senadoras, senadores. Lo que queremos exponer, bueno, quiero presentar a Javier Palomino, que es el jefe de asesores legislativos, y también don Jorge Maluenda, que es el asesor jurídico del Ministerio de Agricultura por algunas décadas. Entonces conoce bien los temas. Quizás contextualizar, nosotros como ministerio, y a partir además de directrices bastante comunes del ministerio en distintas administraciones. Queremos recordar que bajo la gestión de la ministra Undurraga se desarrolló una política de desarrollo rural y uno de los temas era el abuso en las parcelaciones por el daño a la ruralidad. ¿Y cuál es la lectura desde distintos actores del Ministerio de Agricultura, también acuerdos de su COSOC, su Consejo de la Sociedad Civil, de externalidades negativas, ¿no? Recordemos que el origen de este decreto, en los 80, era subdivisión de 5.000 metros, pero manteniendo la actitud silvo-agropecuaria, sin límite, donde el SAC en estricto rigor actúa casi como un geomensor, ¿no? Hay 5.000 metros y se aprueba. ¿Y cuáles son esas externalidades negativas que a juicio de los actores de la agricultura son muy significativas? Zonas de estrechez hídrica, como se han secado algunos APR, porque han llegado parcelaciones a gran escala, muchas de ellas van perforando, hay temas de fiscalización, y se han secado APR en los municipios rurales. Por eso la Asociación de Municipios Rurales formalmente, en toda su pluralidad, apoyó el instructivo que emitió el Ministerio por el problema estratégico que eso conlleva. Segundo, agricultores pequeños, medianos y grandes reclamando por las jaurías de perros asilvestrados que en su gran mayoría, por lo que relatan los actores de la agricultura, provienen de perros que quedan en estas parcelas, que algunas son de segundas viviendas, pero otras son de recreación, para los fines de semana u otros. Y los perros silvestrados, junto con el daño a no solo agricultores pequeños que se comen ovejas o gallinas, sino que también agricultores grandes, jaurías de perros que en Iloca, en Puerto Vara, incluso han asesinado, matado ganado mayor. Lo mismo en las áreas silvestres protegidas. Eso también es responsable de ciudades, de lo que fuere, pero por ejemplo, la mayor reserva de huemules del país está en este parque al sur de Cochrane, y la gran causa de mortandad de huemules son estas jaurías de perros silvestrados. Entonces hay un tema con el agua, perros silvestrados. Hay un problema con el riego. En las zonas donde hay redes de canales, muchas de las parcelas quedan con canales en su interior, o canales secundarios o de derrame, y están cerradas, no pagan los costos de mantenimiento,
Uno puede argumentar, bueno, ¿por qué no lo obligan las asociaciones de canalistas? Pero son muy pocos los instrumentos de cumplimiento de la ley y generan serias dificultades. Cuarto elemento, la falta de mitigación con la actividad silvoagropecuaria. La agricultura, y nosotros mismos fomentamos el uso de bioabono. Varios de estos casos nos lo relataron actores de la agricultura de la región de los lagos, presidente. Ellos usan bioabono, que duran 48 horas los malos olores, entonces reclamos de vecinos porque en zonas de producción ganadera han llegado parcelas de un importante número de nuevos habitantes, generando allí una reclamación. La basura. En zonas de alto valor patrimonial y turístico, el no resolver la basura de estas parcelaciones que, bueno, se venden, si es cosa, ustedes vean cualquiera de estos portales, se venden a gran escala esta posibilidad de vivir en la ruralidad, pero no resuelven el tema de la disposición de la basura, así como no tienen un sistema concentrado de agua. Luego, un reclamo de actores del mundo ambiental por la no preservación del bosque nativo. Lo que hizo el Ministerio el año pasado no fue una prohibición. De hecho, antes de que un tribunal acogiera un recurso de las inmobiliarias llamadas Chile Rural, el Ministerio siguió y el SAC autorizando muchas subdivisiones que cumplían criterios de 4, 5, 10 máximo por allí, ¿no? Lote con finalidades agrícolas, con subdivisiones de 1 a 4 hectáreas, entre otras. Lo que hicimos fue, y esto lo ha refrendado en un fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, de manera categórica, es que ningún decreto de la República puede estar sobre leyes de la República. Entonces, lo que se hizo en el instructivo fue, antes de autorizar sus divisiones, preguntar a la División de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda respectiva, ¿existe aquí algún plan regulador, un plan intercomunal, alguna zona de restricción? Hay regiones que lo tienen, ¿no? La región metropolitana tiene diversos instrumentos, hay planes intercomunales, en el caso del Gran Rancagua, entre otros, ¿no? Que en esa área existe ordenamientos territoriales. Segundo, si hay bosque nativo, ¿hay plan de manejo? Se le pregunta a la CONAF. Y también al Ministerio de Obras Públicas, una temática que también es muy importante en la ruralidad, si se está privatizando caminos rurales o puede haber aperturas de caminos que son significativos. Tenemos preocupación también, nos lo han manifestado formalmente asociaciones de canalistas, como por ejemplo el canal Ancoa en Linares, 7 kilómetros de parcela y ellos no pueden acceder a la caja del río a revisar sus lugares de trabajo y de limpieza del origen de parte de los canales de regadío, todas estas leyes de acceso a los cuerpos de agua. Este fallo de la Corte va más allá. Dice, también deben tener a la vista las leyes de patrimonio, hay un tema, y la ley indígena, que data del año 92, 93, como sabemos, que establece también zonas de respeto a los lugares sagrados de los pueblos originarios del país. En ese contexto, este tema se abordó en la Comisión Nacional de Ciudad y Territorio, el CONICIVIT, donde hay 12 ministerios. Y se ha estado trabajando y, presidente, aquí dialogan lo que vamos a presentar, de generar para la seguridad estratégica, la seguridad alimentaria. Hemos llegado a un acuerdo de todos los actores de la agricultura para esta estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria, donde lo fundamental del concepto de soberanía no es autarquía. Soberanía, como se expresa, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria,
francés, el concepto de soberanía es cuidar el patrimonio agrícola. Y parte de cuidar el patrimonio es también, por cierto, el suelo, la tierra, el paisaje. El paisaje no es algo menor. Bajo esa idea, y lo pasamos ahora brevemente a exponer y luego están los expertos para vuestras preguntas, lo que hemos acordado en el CONICIVID es presentar un proyecto que integre dos conceptos. Un mayor metraje de la subdivisión rústica o silvagropecuaria, que además pueda ser objeto de una fiscalización y de una supervisión de la misma, cumpliendo los criterios que en parte se han esbozado. Y segundo, abrir seriamente con otros estándares la posibilidad de vivir en la ruralidad en lo que se llamaría como propuesta, revisando además muchísimas propuestas, algunas vuestras, de senadores, de diputados. Por 15 años han habido iniciativas para buscar regular, muchas de ellas valiosas. Va desde la diputada Laura de la derecha, que en el caso de la Cámara propone que después de 10 lotes tenga que ir al sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, hasta propuestas de subir a 5 hectáreas. ¿Cómo? O sea, hay propuestas de 5 hectáreas, hay propuestas de 1 hectárea, o sea, hay distintas. Entonces, el ánimo del gobierno es tener durante 6 semanas el máximo de diálogo con los parlamentarios, las parlamentarias, los distintos actores, las bancadas, los equipos de asesoría legislativa, y buscar un buen acuerdo que logre ambos aspectos. Protección del paisaje y del territorio silvagropecuario, y a su vez poder vivir en el campo en un modelo más concentrado, haciéndose cargo del agua, de la basura, del cierres perimetrales, del contexto, como lo vamos a explicar a continuación por parte de Javier. Pues Jorge va a exponer los lineamientos, con su permiso, presidente, los lineamientos de los proyectos. Yo entendía que desde el municipio, yo lo entendí así, lo hice. El micrófono. Perdón. El micrófono, por favor. Que quienes manejaban todo lo que yo te escucho a ti, escuché lo anterior, y cómo se plantea, es que ya el plano regulador no viene a ser el que maneja el desarrollo del país orgánicamente en todas las comunas. Don Jorge, sí, lo que ocurre es que la ruralidad, los territorios que están afuera del plan regulador, en Chile han tenido históricamente una muy baja regulación. Son muy pocos los municipios, por ejemplo, que no solo regulan la cabecera comunal, sino que omiten que los villorrios, las localidades, también vayan creciendo de manera armoniosa y orgánica. En Estados Unidos, en Argentina, quien está a cargo de la planificación del resto del territorio fuera del plan comunal, en la provincia o el segundo nivel de gobierno, y están también estos casos de planes intercomunales. El senador conoce bien, como lleva bastante tiempo de tramitación en el plan intercomunal del Gran Puerto Montt, Puerto Vara, usted me corrige, Alerce se llama, Alerce y otra área. Yo a los 23 años fui alcalde más joven de este país, desde el estar liceo, en un congreso. después de las protestas del liceo. Me tocó un congreso mundial en Miami. Y quien manejaba todo era el alcalde. Yo le pedí al alcalde porque invitaron como a 100 personas a recorrer los Estados Unidos por dentro. Y yo levanté mi dedito y el alcalde me dijo, tú eres el más joven, de todas maneras va. Y yo aprendí ahí que el alcalde, en el fondo,
tenía más poder que el presidente de los Estados Unidos, siendo el país capitalista, todo como nos la planteamos, pero en el fondo lo desarrollaban las regiones. Y estuve, como digo, 40 días conociendo por dentro el animal. Y eso lo llevé a Iquique, lo que y su región y todo. Y ahora seguimos insistiendo. El gobierno, por ejemplo, nos entregó hace 4 meses atrás 4.000 viviendas al municipio de Iquique para hacer 4.000 viviendas, ya sea en autoconstrucción o cooperativas, como sea. Pero en el fondo estamos entrando en cómo los Estados Unidos es el gigante del mundo y cómo maneja. Yo se lo copié y nací en el Partido Socialista, pero no tuve asco de traerme todo lo que hacían los yanquis acá, en que me trataron mal algunos, tuve menos que el imperialista yo. No, el poder es local. No hay que ser imperialista. ¿No? Por supuesto. Muchas gracias. Pongamos... Muchas gracias. Sí, sí. Danos un minuto que queremos que queden consignadas por lo menos algunas primeras opiniones. Ok, muy bien. En un minuto cada uno de nuestros colegas, si tienen algo que plantear en esta primera etapa del ministro, para que después dejemos a don Javier, senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Saludamos, por cierto, al ministro y su equipo. Aquí estamos enfrentados a un tema que en realidad requiere una arista lo más multifacética posible, ¿ya? Porque primero que nada hay una realidad, ¿verdad? Hay un proceso natural, hay una realidad irregular, que evidentemente todos hemos condenado siempre a todo evento y a toda circunstancia, ¿ya? Y así como el alcalde, como el senador Soria, también fui alcalde en Coyhaique y en otras comunas en mi región de Aysén, y uno ha conocido el proceso respecto de ese particular. Es una realidad, ¿ya? Del punto de vista que nosotros condenamos lo que significa todo el tema irregular. Hay otra realidad que al amparo de la ley, con todos los defectos que ha tenido este famoso 3516 y que permite estas subdivisiones bajo una figura de la cual a la larga sabemos que nadie incumple, porque no es para fines agrícolas, ¿verdad? Es para un fines... Y esa realidad creo que tenemos que hacernos cargo. Hoy día, si nosotros vamos a todas las ciudades, en la periferia de la ciudad hay una realidad que no se condice entre el límite urbano que fija el plano regulador y lo que pasa después de ese límite urbano, que es una realidad ni urbana ni rural. Y es donde hoy día existe una presión. Bueno, usted, ministro, estuvo en Coyhaique hace pocos días atrás. Uno entra en la noche, ve tantas luces dentro de los límites de la ciudad, concentradas como las luces que uno ve en la periferia. Y esa realidad también hay que hacerse cargo. Por eso yo creo que una iniciativa de esta naturaleza, a la cual también hemos presentado algunas mociones, la Comisión de Agricultura presentó un proyecto que elevaba la subdivisión predial a 5 hectáreas. Y esa estuvo en la sala para votarse. Venía aprobada por 5 votos a favor desde los miembros de la Comisión de Agricultura. En esa sala pedimos que ese proyecto, dado que tenía un impacto en vivienda, pasara a la Comisión de Vivienda. Y en la Comisión de Vivienda se rechazó por 4 votos y 1 abstención. Incluso uno de los autores del proyecto, que era el actual ministro Monte, señalaba que yo habría retirado mi firma de ese proyecto, pero no lo pudo hacer porque ya no era parlamentario. Lo respaldó en la Comisión de Agricultura y se desestimaba este tema. Entonces, hay un choque de dos resultados de una elección. Lo segundo, creo que sobre esa realidad, ministro, me parece bien que se abran todos los diálogos posibles, porque creo que este es un tema muy controversial, ¿ya? Y si no el Ministerio no abre el espacio, yo les sugiero, con el Ministerio de Vivienda hemos tenido amplios avances cuando hemos hecho trabajo prelegislativo, ¿ya? Antes de imponer una cosa, porque ya estamos hablando de hectáreas, yo no sé si va a contar con los votos de nuestro sector, ministro. Sinceramente lo dudo, ¿ya? Porque no se trata solamente de fijar de 5.000 metros cuadrados a 2 hectáreas, o como pretendía ese proyecto, de 5.000 metros cuadrados a 5 hectáreas, y esa era la solución. No es la solución. No vamos a permitir, no vamos a inhibir esa realidad. Porque como usted bien dice, también hay que hacerse cargo de lo otro. Hay externalidades negativas, sin duda que sí. Los perros silvestrados, no sé si es fruto de estos loteos, ¿eh? En mi región, el mayor predación respecto del ganado menor, ¿verdad?, no son precisamente a consecuencia de estos loteos. Los Torreones, por ejemplo, no hay ningún loteo de esta naturaleza,
y la mortandad de ganado menor, ¿verdad?, es permanente en ese sector. Son los perros en general, ¿ya? No los perros, perdón, es la irresponsabilidad de los dueños que no tienen a los animalitos como corresponde. Pero creo que hay que hacerse cargo de la externalidad negativa. Vemos al Estado haciendo electrificación rural, agua potable rural, haciendo caminos, reclamando la entidad de los municipios para los retiros de basura. Se genera todo un efecto cuando esta cosa no está dentro de una idea global. Por eso, yo no sé por dónde van a empezar este proyecto. Yo lo veo que usted lo ve más por la vía de agricultura. Y me da a mí que esto tiene un efecto mucho más en el ámbito de la vivienda, sinceramente. Y yo en ese sentido, yo sugeriría, presidente, que pudiéramos abrir un diálogo en ese contexto e invitar a través de nuestra comisión a un trabajo prelegislativo para que lleguemos con algo más acotado y no lleguemos a pelearnos aquí, porque no son 5.000, son 2 hectáreas y entre medio, bueno, hay una infinidad de realidades humanas, sociales, de presión. El propio vivienda tiene problemas con la disponibilidad de terreno urbano. La periferia urbana, en mi opinión, es un espacio distinto. No es ni rural ni urbano y tenemos que hacernos cargo de esa realidad de alguna manera también. Por eso sugiero eso, presidente, yo. Muchas gracias. Gracias. En esta parte, senadora Gatica. Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro nuevamente. Tratemos de acotar a 2 minutos cada uno para que... Sí, cortito, presidente. En realidad yo adherirme al mensaje que transmitió el colega, yo creo que hoy día es muy importante que si se va a presentar algo, sea algo que tenga toda la representatividad de lo que nosotros vivimos en la zona sur. Yo formo parte de la región de Los Ríos y en Los Ríos tenemos proyectos que son emblemáticos, por ejemplo, bajo la modalidad del DS10, que son construcción de conjuntos de viviendas rurales, de 60 viviendas que tienen una tremenda calidad, que son superficies buenas comparadas con las viviendas sociales que se entregan en los sectores urbanos, con terrenos, con sitios en donde permite ampliarse a la familia. Entonces, con esta propuesta que se planteó en un principio de aumentar la superficie de las media hectáreas para las parcelas rurales, obviamente que perjudica este tipo de proyectos, este tipo de diseño. Y yo en realidad vuelvo a insistir algo que todos hemos planteado en algún momento. La problemática hoy día está en la venta de acciones y derechos. Es ahí donde tenemos el gran problema. No en las parcelaciones de media hectárea. O sea, hoy día tenemos familias que son de clase media y que quieren vivir mejor y que tienen la posibilidad de comprarse un lote de media hectárea, que ya están altos los costos, ¿ya? Entonces, si pensamos en querer aumentar la superficie, ya aumentamos la brecha de aquellas familias que pueden comprar hoy día, pueden mejorar la calidad de vida y que con una modificación de esta, obviamente no tendrían cómo, si tan simple como eso. Hoy día una parcela de media hectárea, en promedio, por lo menos en la región de Los Ríos, bordea los 100, 150 millones de pesos. Un valor que es inalcanzable, que a través de un crédito hipotecario se podría lograr gestionar para una familia de clase media. Pero la calidad de vida, obviamente, para esas familias no tiene precio. Y si toman la decisión es directamente porque quizás no se sienten seguros en la zona urbana, porque quieren mejorar las condiciones en el sector rural y porque asumen que, a pesar de no contar con servicios básicos que estén a su alcance, asumen ese riesgo con tal de poder sentirse seguros. Y yo creo que ese es el enfoque que también hay que ver, no solamente bajo una mirada quizás metropolitana, sino que cómo se plantea en cada territorio. Por lo menos en Los Ríos, la situación de las ventas de acciones y derechos creo que es el gran problema, porque el funcionamiento que hemos tenido, por lo menos en las parcelas de media hectárea, ha sido positivo. Eso, presidente. Gracias, presidente. Saludar al ministro nuevamente, a su equipo. Yo quería solo comentar lo siguiente a modo de consulta, ministro, por su intermedio, presidente. Lo primero es, yo entiendo la dificultad que debe ser tratar de resolver estas temáticas, tratando de posicionar los distintos inquietudes, expectativas y derechos que se colisionan, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿es posible lo que usted anuncia, primero que nada, esa es la primera pregunta, de estas 6 semanas o tiempo, digamos, de trabajo prelegislativo, de conversaciones, de poder hacerlo de conjunto vivienda y agricultura? Yo creo que para nosotros sería muy importante, puesto que las 12 veces que hemos tenido que los 2 grandes tiempos que hemos buscado para poder resolver esta temática, cuando se ve solo por vivienda, ya lo decía el senador Sandoval, me parece, o solo por agricultura, se ven con miradas
muy de estanco y es mejor más bien al tiro integrar los dos puntos de vista. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es si yo cómo poder abordar también en ese diálogo prelegislativo una situación que nos permita, por supuesto, yo creo que estamos todos, tal como decía la senadora Gatica, hay temas que nos unen a todos, o sea, no los loteos brujos, no a la venta de derechos, digamos, la estafa a las familias en ese ámbito, que también muchas veces ni se entera que les están vendiendo un derecho y no una propiedad con todos sus lindes, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que cómo hacemos convivir entonces la posibilidad de que se pueda, en algunos casos, estar en la ruralidad, también haciendo no el traslado de todas y cada una de las formas de vida de lo urbano en lo rural, porque yo creo que también ahí hay una discusión que dar, ¿no? A veces se exige exactamente lo mismo y pierde la propia calidad de vida por la cual se fue a buscar, digamos, la ruralidad. Pero también la promoción. Si nosotros queremos mantener la vocación silvoagropecuaria de buena parte del territorio rural, tenemos que promoverlo y promoverlo con acompañamiento también para quienes inclusive puedan, incluso cual sea el tamaño que definamos finalmente, pero cual sea ese tamaño, pueda en algunos casos irse a vivir, pero en otros casos también irse a vivir y también seguir produciendo la tierra. Yo creo que ese es el... Entonces, tengo la sensación que hasta ahora, y si me equivoco me corrige ministro de inmediato, por favor, bienvenido sea, hemos estado muy centrados en la discusión del metraje cuadrado y no de todos estos otros ámbitos que siento que me parece que sería muy importante también de buscar, porque hay si nos planteamos soberanía alimentaria, que yo la comparto plenamente, la entiendo absolutamente como usted, no como autarquía, sino que efectivamente como un desarrollo en ese sentido. También hay muchas familias, no solo las tradicionales de pequeños campesinos, sino que de nuevas que buscan este espacio que no siempre se sienten que o no conocen todas las virtudes que pudieran tener para conseguir estos apoyos. Entonces, esos dos ámbitos de pregunta, ministro, por favor. Gracias. Y por último, igual quisiera emitir algunas opiniones. Ministro, mire, yo creo que usted enumera una serie de males que no son atribuibles solamente a las parcelaciones. Yo soy un convencido, como lo he dicho en esta comisión, de que vivir en un sector rural es un derecho. Y diría que hasta un derecho humano de las personas que quieren vivir en un ambiente más libre de contaminación, todo lo que eso significa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la senadora también, en el sentido de que estamos contra los loteos brujos, contra la venta de derechos irregulares, como lo ha dicho la senadora Gatica. Todas esas cosas que hay que mejorar y que hay que de una u otra manera mejorar con el propósito, obviamente, de generar mejores condiciones para que se viva en el campo como usted lo planteaba, con que hayan caminos y accesos adecuados, sistemas de aguas apropiados, pero culpar de todos los males que hoy día se viven en el campo a las parcelaciones, yo diría que es injusto. Yo le podría, usted me conoce, yo soy de terreno. Yo a usted le tengo un profundo respeto, pero este tema vamos a discutir quizás los 3 años y va a ser una discusión que creo que es hasta infructuosa, porque, mire, los perros asilvestrados, yo le puedo dar 10.000 ejemplos de jaurías de perros asilvestrados en mi región que no tienen nada, pero nada que ver con parcelaciones, tiene que ver con un tema de tenencia responsable, con otras materias, y que ocurren en los lugares donde no hay parcelaciones, no hay o muy pocas. El tema del agua potable, yo le podría decir que culpar a las parcelaciones de que el tema del agua es también injusto porque generalmente estas parcelaciones, las que se hacen bien, vienen con sus pozos respectivos. Donde tenemos el grave problema del agua son en aquellos asentamientos o loteos que no cumplen con ni un derecho, que son menores a 5.000 metros cuadrados, y en donde en una PR que nació con 400 hoy día tiene 1.200 arranques domiciliarios. Ahí está el problema. Pretender, ministro, discúlpeme, con el mayor de los respetos, pretender establecer desde las oficinas del centro de Santiago, el Ministerio de Agricultura, las 2 hectáreas, es no conocer la realidad de nuestras regiones. O sea, hoy día, lo decía la senadora Gatica, o sea, eso sería elitizar el vivir en una parcela. O sea, nadie de la clase media que con esfuerzo se ha comprado una parcela y la está pagando muchos de ellos, podría hacerlo con 2 hectáreas. 100 millones, 120 cuesta media parcela hoy día. En Puerto Ara, en Yanquihue, cerca de la Cuenca del Lago, un poquito menos a medida que nos alejamos de esos centros turísticos. Por último, para decirle, ministro, en esta primera parte, porque la idea es que escuchemos ahora
la intervención de usted, no podría dejar de decirle que usted ha dicho algo muy importante, que ningún decreto puede estar por sobre una ley. Y eso fue lo que nos tuvo meses también con circulares y oficios que atrasaron muchos proyectos que estaban en marcha. Y con los daños consiguientes que también ocasionaron a entidades ejecutoras de este tipo de parcelaciones que cumplen, repito, requisitos. Yo no estoy con aquellas que llegan a un lugar a provocar los problemas. Las condiciones, y con esto culmino, las condiciones actuales obviamente que son distintas a las de los 80, los años 80 era muy distinto y es necesario nuevos marcos regulatorios, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero eso está claro que lo debe hacer el legislador, no el Ejecutivo a través de oficio. Entonces por eso yo creo que es muy importante lo que aquí se ha pedido, que es las dos comisiones, para que no colisionemos y no pasemos un bochorno como el de las 5 hectáreas, que no lo han querido colocar a todos. Le hemos mandado oficio al presidente del Senado anterior y el de ahora para que lo discutamos, porque él tiene que discutirse. Pasó ambas comisiones y no lo han querido llevar a la sala. Hacemos un llamado desde esta comisión a que se discuta también el de las 5 hectáreas, que creo yo que era el más radical de todos. Ministro, le damos la palabra a don Javier entonces, ya que hablamos los 5 senadores. A ver, Javier, mientras suben la presentación, en 2 minutos, a Jorge suele recordar que vienen también los planes regionales de ordenamiento territorial que están en la Contraloría y tiene que ver también con la preocupación del senador Sandoval respecto a los periurbanos. Entonces, 2, este proyecto, porque ahí lo van a ver, nos está negando, incluso va a ayudar a que otros actores puedan también tener la posibilidad de vivir en la ruralidad con buenos estándares. Y por cierto, tenemos que promover la pregunta de la senadora Pascual, tenemos que promover que esto en nuestra disposición se vea en conjunto agricultura y vivienda. O sea, en vez de estar en una polaridad, busquemos el acuerdo y como es la palabra acuerdo, todos tenemos que tener flexibilidad para buscar un acuerdo. Y eso es lo significativo que buscamos con el proyecto. Adelante. Buenos días, senadores, senadoras. A ver, el anteproyecto de ley que, como lo ha comentado el ministro, que hemos estado trabajando, ya más allá del diálogo que se promueve en los próximos días, ya se ha trabajado en términos de levantar opiniones desde múltiples sectores, particularmente Asociación de Municipios Rurales, la Sociedad Nacional de Agricultura, con lo que nos hemos reunido muchas veces para tratar este tema, la MUSECH, Asociación de Campesinos y Pueblos de Chile, con el MIMBU, y aquí queremos hacernos cargo de la aprehensión que se ha manifestado en esta sala. Hemos estado en coordinación permanente para abordar este tema, porque entendemos que definitivamente el tema no es exclusivamente agrícola, atañe a vivienda, a aspiraciones de habitar el área rural, que son legítimas, pero que necesariamente tienen que tener un correlato en regulación. El problema que vivimos hoy día de una subdivisión predial que se hizo para subdividir propiedades silvoagropecuarias y no para ser destinado a fines habitacionales es grande, lo ha relatado el ministro pormenorizadamente, aun cuando ciertamente, como dice el señor presidente, las parcelaciones no son los culpables de todos los males del hábitat rural, digamos. Por cierto, dentro de ese trabajo hemos tomado en cuenta los proyectos legislativos que se han elaborado ya desde hace larga data para modificar estos temas en el Congreso y particularmente las últimas sentencias de los tribunales superiores de justicia, Corte Suprema y Corte de Apelaciones, y tal vez vale la pena detenerse en una de esas sentencias para graficar un poco el tema del cual nos tenemos que hacer cargo. En Pichilemu, la Corte Suprema hace pocos
tiempo atrás, cosa de un par de meses, prohibió la subdivisión y seguir transfiriendo propiedades que habían sido subdivididas en un proyecto que estaba que era definitivamente inmobiliario y estaba ocupando las aguas del humedal de Pichilemu con una serie de efectos negativos en el entorno. Y ordena una sanción draconiana de multas por daño ambiental, pero resulta que el proyecto no había pasado por evaluación ambiental, y no había pasado por evaluación ambiental porque en la tipología de evaluación ambiental exige que los proyectos habitacionales de más de 80 viviendas vayan a evaluación ambiental. Sin embargo, se ha suscitado durante años el problema de cómo calificar cuando un proyecto es habitacional o no habitacional. Si la oferta es sencillamente vendo una parcela rural, cuando detrás de eso hay un proyecto de desarrollo inmobiliario como el de Pichilemu que sanciona finalmente la Corte Suprema. Antes que eso hubo otro fallo emblemático también de los tribunales y de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el caso Panguipulli, otra situación análoga donde no había habido evaluación ambiental porque se vendían como parcelas, digamos. Entonces, necesitamos que lo que sea habitacional se trate como habitacional y que lo que sea silvoagropecuario mantenga el destino silvoagropecuario. El Ministerio es firme partidario de mantener la subdivisión predial como una prerrogativa y una libertad del dueño de los inmuebles, restringirlo para 2 hectáreas para lo propiamente silvoagropecuario, pero mantener abierta la posibilidad de la media hectárea o incluso menos en todas las excepciones que están contempladas ya en el Decreto Ley 3.516. Y la primera de esas excepciones es el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que regula la construcción de todo aquello que es ajeno a la agricultura en el área rural, mientras no hayan planes reguladores intercomunales que puedan regular esta materia más en propiedad, digamos. Entonces, vía artículo 55 se quiere establecer una modificación del tema del habitar rural. Mencionar dentro de este teníamos en la presentación, pero ya ha avanzado bastante la discusión para detenernos mayormente en lo que es la descripción del problema, pero un énfasis. Cuando se habla del tema del impacto en la agricultura, hasta antes del 2020 teníamos alrededor, según estimaciones de las bases de datos que maneja el Ministerio de Vivienda, alrededor de 350.000 parcelas por media hectárea. Esto es equivalente o superior a todo el territorio que ocupan las ciudades del país hoy día. Si pensamos que solo en los 2 últimos años tenemos alrededor de 20.000 subdivisiones que puedan tener de 5 a 10 lotes, estamos hablando de una superficie equivalente increciendo. Ahora, el suelo, y esto lo aprendemos todos los que empezamos a trabajar en el Ministerio de Agricultura, el suelo es una realidad viva que no es desplazable y que no, por lo tanto la afectación del suelo es relativamente irreversible en cuanto se traduce en impermeabilización, construcciones, etc. Y los mejores suelos sí o sí están al lado de las ciudades, porque cuando se establecieron nuestros ancestros, evidentemente vieron cuál era el mejor lugar para desarrollar agricultura y en esos lugares se generaron las ciudades y el crecimiento de las ciudades se come el suelo agrícola y hay que regular eso igual que se hace en todas partes del mundo. El problema ambiental lo ha reseñado bien el ministro, el problema para la planificación del territorio. Esto lo trabajamos y lo hemos venido trabajando mucho con el MIMBU. La discontinuidad del desarrollo, la imposibilidad de prever impactos ni infraestructura. En la zona de Puerto Varas, el alcalde ha expuesto aquí también, igual que la alcaldesa Antman, han mencionado los problemas que tienen de suministrar servicios médicos y servicios de educación a los nuevos habitantes, producto de que es un habitar no planificado. El tema de la gestión territorial, de los manejos de los caminos y de
la presión sobre los municipios de los retiros de residuos ciertamente es permanente. La AMUR nos ha señalado mucho en los diálogos previos. En la descripción del problema y cómo que se aborda esto, en la descripción del problema tenemos que considerar que aquí hay dos cuerpos legales que se han, entre comillas, conjugado para desarrollar el fenómeno como hoy día se conoce. Por un lado, el tema de la subdivisión predial que está en el Decreto Ley 3.516, con todas sus excepciones, y el artículo 55 que ya mencionaba de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece restricciones para la construcción ajena a la agricultura en el área rural o en el área no sometida a planes reguladores del territorio, y donde se consagra que una de las cosas que siempre se permite es la vivienda del propietario del predio rural y de sus trabajadores. Bueno, bajo conjugar esos dos fenómenos, subdividir 0,5 hectáreas del 3.516 con la posibilidad de el propietario para habitar ese lugar, se desarrolló el negocio y el proyecto inmobiliario, legítimo o no legítimo. No vamos a entrar en esa discusión hoy por hoy porque está en manos de los tribunales que ya han dado un parecer y que probablemente la Corte Suprema va a confirmar. Es necesario, por lo tanto, abordar esas dos regulaciones, tanto el Decreto Ley 3.516, donde se mantienen todas las excepciones, y con esto quiero enfatizar que una de las aprehensiones que han manifestado la senadora y los señores senadores, de que se coarte la posibilidad de la gente de menores recursos para un hábitat rural, derechamente no está, porque el artículo 55 permite también, así como la vivienda del propietario, los conjuntos de interés público, aquellos que puedan optar al subsidio del Estado, etcétera, y con subdivisiones que pueden ser incluso menores hoy día a la media hectárea. Y eso se sigue manteniendo. Y hay otra serie de excepciones que incluso vamos a reforzar para un hábitat rural de la gente de menos recursos económicos, pero manteniendo la subdivisión predial del Decreto Ley 3.516 para fines agrícolas. Entonces, bajo esas premisas, se trabajó un borrador de proyecto aspirando a una fórmula conciliadora de los múltiples intereses y propuestas que han existido en el debate público, ciertamente tomando mucho de las mociones parlamentarias y también de los planteamientos que hemos recogido hasta de nuestros contradictorios hoy día en el ámbito judicial. Y vamos a tratar, como bien han dicho los senadores, de no tener una mirada sesgada de agricultura, y por eso el trabajo ha sido en el Comicidit, muy de la mano con vivienda, y hacia eso estamos avanzando. Javier. Yo quisiera, estamos contra todos los tiempos, vamos a continuar la primera hora de la próxima semana por Zoom, si no pueden venir, igual lo vamos a recibir por Zoom, porque estamos totalmente aquí, otra comisión que parte ahora. Una observación final, quisiéramos que, ministro, si usted no puede estar el otro martes, que nos acompañen sus asesores para que continuemos discutiendo en la primera hora de esa sesión este tema. Y repito, el llamado y la invitación es a que lo trabajemos en conjunto, como lo han pedido los colegas, con todos los actores, inclusive también aquellos actores como Chile Rural, que con los cuales yo creo que hay que reunirse también, que tienen sus particularidades, sus visiones. Y la sugerencia también sería plantearle al señor abogado que las sentencias que él ha dado, tanto la Corte Suprema como la de apelaciones, se refieren a proyectos específicos, pero no a la norma general, creo yo, desde mi perspectiva, para que lo discutamos la otra semana, ¿ya? Así que, ministro, le agradecemos su tiempo. Le agradecemos mucho su tiempo, ministro, y repito, estamos contra los tiempos, senadora.
Presidente, es otro tema que conversamos la semana pasada, solamente, ya que están los colegas aquí en la mesa, dar como propuesta, ver la posibilidad de que la Comisión de Vivienda del Senado pueda sesionar en regiones. También creo que sería una buena instancia de poder descentralizar lo que se conversa aquí desde Valparaíso, trasladarlo a regiones y escuchar las problemáticas que tiene nuestra gente del sur, del centro y del norte. Eso, presidente. Sí, y también nos gustaría, ministro, para que lo lleven anotadito por ahí sus asesores, ¿cómo se compatibiliza esto, todo esto que estamos hablando, lo que ustedes quieren regular, ¿no es cierto?, con la ley y todo, con la modificación que hace el Ministerio de Vivienda? No sé si usted está al tanto, porque antes los programas de habitabilidad rural eran para 60 familias del campo, ahora suben a 160. Entonces, ahí, claro, se lo dejamos planteado, ministro, para que si usted nos puede acompañar el próximo martes, por Zoom aunque sea, sería también muy importante. Un abrazo grande. Muy bien. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.